Buenos días, Dios los bendiga. Te cuento que hoy amanecí como muy, yo pienso que cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y vemos nuestra condición tan pecaminosa, tantas veces que hemos pisoteado la sangre de Cristo, tantas veces que le hemos negado como Pedro, tantas veces que lo hemos seguido de lejos como Pedro, tantas veces que hemos tomado en poco la salvación del Señor y se ve uno confrontado con la gracia, se ve uno confrontado con la misericordia y con el amor del Señor, y se mira uno a sí mismo y a veces mira que no hemos sido como esas personas que fueron redimidas por la sangre del Cordero y no hemos vivido de acuerdo al sacrificio. Hoy participaremos de la cena del Señor y vamos a recordar, pero más que recordar es vivir, tener una vida que en concordancia con lo que Cristo hizo en la cruz la podamos vivir. Él dijo que fuéramos testimonio, que fuéramos testigos de lo que Él hizo, de lo que Él vivió, y que testificáramos del poder de su gloria y su resurrección. Por eso Pablo decía que Él no predicaba otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Es necesario que ese arrepentimiento no sea solamente una sola vez, que ese cambio de manera de pensar sea todos los días, porque realmente arrepentimiento es cambio de manera de pensar, cambio de dirección de nuestra vida. Y si a veces evaluamos cómo estamos viviendo, creo que estamos caminando el mismo camino que teníamos antes. Que estamos en el mismo camino. Lo que cambió fue que venimos a la iglesia, decimos amén, gloria a Dios, como decía la hermanita Ofil esta mañana, bendecidos en victoria, bendecidos para bendecir. Que realmente eso sea verdad, que realmente no sea solamente palabras, porque podemos aplicar entonces el texto cuando dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son solo palabras, y yo creo que el Señor regresará. Yo lo creo, no sé si ustedes lo creen. Entonces, vivamos de acuerdo a ese regreso. Esperemos a Cristo con alegría, con gozo, con manos limpias y con un corazón puro. Y yo creo que a eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a ser transformados por la palabra, a ser confrontados, a tomar decisiones, a vivir de acuerdo a esa palabra de fe. Allí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por la palabra del Señor, que hoy nos confronte, que hoy nos redarguya, que hoy realmente liberte nuestros corazones de argumentos, de fortalezas, de orgullo que se haya levantado en contra del conocimiento de la verdad de Dios, y que todo pensamiento que sea ajeno a la gloria de Dios, a sus atributos, a su magnificencia, sea llevado cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos aquí, tu pueblo, tus escogidos, tus llamados, los que tú redimiste con tu sangre preciosa, porque tú fuiste nuestro sustituto en la cruz. Tú te hiciste injusto para que fuéramos justificados por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande, la cual queremos cultivar con temor y con temblor, la cual queremos proyectar al mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la iglesia, Señor, de que hemos sido redimidos, que realmente somos salvos y que vivimos de acuerdo a esa salvación. Padre eterno, pongo en tus manos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que hemos pecado en el transcurso de la semana, quizás al levantarnos, quizás antes de llegar a la iglesia, o mucho, quizás ahora estando dentro de la iglesia, hayan sentimientos en contra del prójimo, en contra de mi hermano, de mi hermana, en contra de mi familia, Señor. Yo te pido, Señor, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón, y tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad, Señor. Tú dices en tu palabra que abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros día y noche. Gracias, Señor, por tu intersección. Gracias, Señor, por ponerse siempre delante de nosotros, delante de nuestro Padre, Señor. Padre, oramos por tu palabra, Señor, que oír los corazones de mis hermanos, que mi corazón esté dispuesto a escuchar, a creer y a obedecer tu palabra, Señor, y a vivir de acuerdo a esta palabra, Señor, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a mantenernos firmes, Señor, a guardar la fe y a correr la buena batalla de la fe.
a pelear esa buena batalla todos los días, como debe ser, cimentados en tu palabra. Y tenemos claro, Señor, de que tú nos guardarás por el poder de tu palabra, Señor, hasta el último día que respiremos, y nos recibirás en tu gloria, amado Padre. Entonces, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Marcos capítulo 4. Estamos estudiando el capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Estamos aquí? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues podréis entender todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño y las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hacen fructuosos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hemos venido estudiando el propósito de las parábolas, que es una parábola, porque Jesús enseñaba por parábolas. Vimos que el Señor Jesús cambió de estrategia frente a la oposición total y frontal por parte de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, incluso de su propia familia, el tildaba de loco, vimos en el capítulo 3. Otros decían que tenía a Satanás, a Belcebú, como poseído por él. Veíamos una cantidad de cosas que estaban pasando, y entonces el Señor Jesucristo cambia el escenario y empieza a enseñar por parábolas. Hablamos que una parábola es una historia de algo natural que pone al lado de algo espiritual. Toma lo que estaba viendo en ese momento el Señor Jesucristo y lo aplica al mundo espiritual. Veíamos que el fundamento de esta parábola es el corazón del hombre, la tierra. La palabra siempre será la palabra de Dios y tendrá poder y autoridad para hacer conforme a lo que Dios estableció. No hay corazón que pueda resistirse a la gracia de Dios, al llamado de Dios. Hemos venido hablando de que Dios es soberano en el llamado. Vemos que de esos 4 corazones, de esas 4 semillas, en la soberana voluntad de Dios, solo una semilla está dispuesta en un corazón. Dios dispone ese corazón para que esa semilla dé al 30, al 60 y al 100 por uno, y ese somos nosotros. Hay 3 que se pierden. No es que se pierda la semilla, no es que se pierda la palabra establecida dará fruto. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna.
Bendito sea el nombre del Señor que nos escogió para ser de esos, no de condenación eterna, sino de vida eterna. Y tenemos que estar agradecidos por esa salvación tan grande. Hemos visto que era una parábola, el poder de esa parábola. Veíamos que las parábolas no eran nuevas, era una manera de enseñar de los rabinos de la época. Vemos que en el Antiguo Testamento también se veían parábolas. Vimos en la clase pasada el sembrador que salió a sembrar la semilla, que es Jesucristo en esta historia, pero también somos nosotros. Dios nos ha llamado a ser como Él, sembradores de la palabra. No importa la tierra, hay que sembrar, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La palabra da frutos. Nosotros no sabemos qué corazón o qué hombre, qué mujer ha sido escogida por Dios, pero Él dijo que predicáramos a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Era un reto que hacíamos en la clase pasada. El reto de Dios es que realmente le obedezcamos, como dice, porque la gran comisión no es un favor, la gran comisión es una orden de Dios, que fuéramos a predicar a toda criatura, que les enseñáramos todas las cosas, que discipuláramos. Era una gran comisión. Hablábamos en la clase pasada que ese privilegio Dios no se lo entregó a los ángeles, sino que se lo entregó a hombres falibles como nosotros, con una palabra infalible, que hace conforme a la voluntad de Dios. Ese es nuestro Dios. Veíamos en la clase pasada la palabra que es la semilla. Estamos haciendo un énfasis. ¿Por qué la palabra? Porque desafortunadamente vivimos en un tiempo donde la iglesia no ama la palabra, es cosa ligera. Dios habla y nosotros no escuchamos. Porque si escucháramos la palabra de Dios, nuestra vida sería completamente diferente. Nuestras relaciones interpersonales serían diferentes. Mi relación con Dios sería completamente diferente. Pero realmente no hemos entendido el poder y autoridad de la palabra de Dios. Y en eso vamos a hacer énfasis hoy en la escuela dominical. ¿Por qué recalcar tanto en algo? Porque desafortunadamente nosotros olvidamos fácilmente. Nosotros nos olvidamos fácilmente de lo que es de Dios. Y no nos apropiamos de esa palabra que es vida. Una palabra por la cual el Señor Jesucristo murió y grandes hombres de Dios murieron en el transcurso de la historia. Esta palabra que ustedes tienen en sus manos, en muchos lugares de la tierra, Él les explicaba y les contaba que según estudios dicen que todos los días mueren 11 personas por predicar la palabra. 11 personas mueren todos los días por decir que son cristianos. Y nosotros aquí nadie nos persigue. Y no predicamos la palabra. Y mucho menos la vivimos. O muchos predican la palabra pero no la vivimos. No tiene congruencia eso que estamos diciendo. Entonces sigamos viendo la palabra del Señor. Dice entonces: si miramos a nuestro alrededor, como cada hombre ve y escucha la palabra de Dios como un texto, más ya sea que lo vea como historia o como filosofía, así lo ve la gente del mundo. A Jesús es admirable, muchos lo admiran como un gran maestro, como un hombre impecable. Hablan de que la palabra de Dios es historia. Sí, es la historia de Dios en el hombre, pero la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Él sostiene el universo por su palabra. Y una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida. Puede cambiarla del infierno al cielo, de la condenación a la salvación, de una vida en total depravación o una vida en total restauración en Cristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso no hay otro medio, no hay otra manera de que el hombre pueda ser salvo sino por la locura de la predicación del Evangelio. Y es lo que siempre el enemigo ha atacado, la palabra. Estando sentados aquí, el enemigo quiere robar la palabra que está siendo implantada en tu corazón. Vemos los afanes de la vida, las preocupaciones, las ansiedades, los argumentos que tengamos en contra del prójimo o argumentos en contra de Dios. Hacen que podamos estar como muchos de esa tierra que no den fruto. Nosotros sabemos en qué condición espiritual estamos, claro que sí, porque somos hijos de Dios, porque está el Espíritu Santo en nosotros y nos examinamos a nosotros mismos a través de la palabra. Y vamos a participar de la cena del Señor. Y es necesario que miremos cómo está tu corazón, que miremos si la palabra de Dios está dando frutos al 30, al 60 o al 100 por uno.
A Dios cada uno nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe dará frutos en cada uno de nosotros. Mas en medio de la construcción del hombre, ¿qué es lo que Dios quiere cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea que pase en nuestras vidas? Dos cosas: que le adoremos y que le obedezcamos. Que realmente entremos, que la palabra del Señor nos lleve a una perfecta adoración, a un Dios sublime que se ha manifestado claramente a nosotros los escogidos. El Señor se reveló de una manera especial a nosotros. Al mundo, como se reveló a través de su creación. Y no tienen excusa, porque la creación es perfecta. Dice que los cielos cuentan su gloria. La creación muestra que tenemos un Dios perfecto. Si nos miramos a nosotros mismos, miramos de que Dios nos hizo como perfectos, porque Dios es perfecto. Mi cuerpo es perfecto. La manera que actúa mi cuerpo, la manera que se desenvuelve el cuerpo internamente es perfecto. La creación es perfecta. Entonces el hombre no tiene excusa de decir que no existe Dios. Pero Dios le plació de una manera especial revelarse a todos y cada uno de nosotros a través de su palabra. Para la iglesia se podría, como en los tiempos de Jeremías. Como en los tiempos de Jeremías dice que la palabra de Dios es cosa ligera. No la amaban. ¿Y dónde terminó Israel el tiempo de Jeremías? En cautiverio, en Babilonia. No amaban la palabra. Y cuando tú no amas la palabra, ¿qué significa? Que amas a Dios. Y cuando tú no amas la palabra, ¿qué otra palabra es la que estás amando? ¿La de quién? La tuya. Tus conceptos, tus argumentos. Y eso produce ira, celos, contiendas y divisiones, porque son frutos de la carne. Porque es el producto de la carne. Créame que la carne nunca producirá nada santo ni perfecto. Las emociones tienen que estar con relación, direccionadas hacia la santidad y atributos de Dios. Si lo que yo estoy sintiendo o cómo me siento va en contra de lo que Dios es, como se ha revelado en Cristo Jesús, es pecaminoso. Y tengo que abstenerme de esos deseos que batallan en contra del alma. Todos los días es una lucha, ¿cierto que sí? ¿Quién de aquí no lucha todos los días con deseos, pasiones y emociones que batallan en contra del alma? Todos. Y muchas veces, y me atrevo a aseverar, que es más lo que perdemos que lo que ganamos. Son más días en los que pasamos luchando los unos con los otros que dando la buena batalla a la fe. Pero es nosotros, escuchen esto, nosotros somos libres de obedecer y amar a Dios, porque Él te liberó y me liberó de la cautividad del pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse de mí, yo me enseñoreo de Él. Pero no hay disciplina espiritual. Realmente nosotros somos indisciplinados espiritualmente. Venimos a la iglesia como cuando íbamos al colegio. Dictaban la clase y solo algunos, 2 o 3 que les gustaba mucho la clase ponían toda la atención, y cuando presentaban el examen lo ganaban. Los otros íbamos a la escuela a hacer recocha, a reírnos, a tener la mente en otra parte. Realmente es necesario que tengamos nuestra atención puesta en lo que el Señor está hablando, porque les repito, a mí, a Jesús Eduardo Sánchez Toro, Dios me juzgará por lo que he predicado, y a ustedes los juzgará por lo que han escuchado y que han hecho con lo que han escuchado. No hay excusa. Cada vez que tú te expones y que yo me expongo a la palabra del Señor, tiene que pasar algo, debe pasar algo, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree. El problema es que no creemos. Y hemos dicho que el que cree confía, el que confía obedece. Creemos pero no confiamos, y como no confiamos no obedecemos. Y es el común denominador de muchos de nosotros. Pablo ordena a Timoteo. La orden de Pablo a Timoteo fue imperativa y puso una referencia muy grande. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Capítulo 4, del 1 al 5. Por favor, me ayudes con ese texto. 1
predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pablo está a punto de morir. Y una de las recomendaciones dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quién, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, te encarezco, ponme por testigo a Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los hombres, de que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Pregunto, los que estamos aquí sentados y los que han sido llamados a ser salvos y que fueron santificados por la sangre del Cordero, ¿tienen ministerio o no tienen ministerio? Todos. Aquí no hay ninguno que diga que no tiene llamado a predicar la palabra, porque la palabra no es solamente para el pastor, ni para diácono, ni para anciano, ni líder de la iglesia, es para toda criatura que ha sido salva. Y tiene que ser de nosotros una obligación en amor. El apóstol Pablo dice que hay de mí si me anunciar el evangelio del reino. ¿Cuánto tú amas la salvación? Si tú amas la salvación, amarás predicar esa salvación, porque te costó la vida. Y afuera hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Mueren todos los días sin Cristo. Los matrimonios se están destruyendo y no predicamos la palabra. Yo quiero exhortarlos hoy en el nombre del Señor Jesucristo, que los juzgará a ustedes y me juzgarán. Que oren por alguien, que empiecen a orar por su familia, que le pidan a Dios que les dé sabiduría, que sea el Espíritu Santo con ustedes todos los días y que los lleve a algún lugar, que les abra la puerta para predicar el evangelio, que no se avergüencen por el nombre de Cristo. No son ustedes ni soy yo, es la palabra de Dios que hace fruto, es la palabra de Dios que convierte, es el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio y pecado. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú lo que tienes que hacer es abrir la boca y predicar la palabra del Señor, y ella hará conforme a lo que Dios estableció. Pero es necesario, es imperativo que avivemos ese don que está en nosotros, un regalo de Dios, porque es un privilegio. O no será privilegio el día que tú te presentes delante de Dios y que el mismo Señor Jesucristo te diga: mira, aquí están todos aquellos que tú le predicaste, todos aquellos que tú le evangelizaste, todos aquellos que tú discipulaste. ¿No era alegría y gozo? Muchísimo. Es el mejor trabajo que puede tener un hombre o mujer, predicar la palabra del Señor. El ataque del enemigo a la palabra de Dios ha sido desde el huerto del Edén su principal objetivo, ya sea hacer dudar de ella o distorsionarla, haciendo creer en una palabra falsa. El enemigo todo el tiempo está tratando de que nosotros no creamos en la palabra del Señor, o la distorsione, la cambie, cubre una mentira con una verdad, o sean verdades a medias. Pero todo el tiempo el enemigo está atacando lo que Dios te ha dicho. ¿Cómo? Con incredulidad, con desconfianza. Mire esto.
¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dice, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Por ella fue creado todo lo visible e invisible. Toda la creación se sostiene por ella misma. Andrés, ayúdame por favor con Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra, y fue hecho. Cuando vemos en el Génesis capítulo 1, vemos cómo Dios está creando cuando dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y cuando el hombre, Dios le dice al hombre, no comerás del fruto del huerto del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces ciertamente morirás, y no creyó. No se les olvide que los mandamientos son base fundamental del amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El problema de Adán y Eva es que no amaron a Dios como tenían que amarlo. Le odiaron porque cuando determinaron desobedecer a Dios voluntariamente, porque ellos voluntariamente decidieron pecar. ¿Quién nos obligó? Nadie, ¿cierto? Ellos voluntariamente pecaron. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros voluntariamente pecamos porque nadie nos obliga a pecar. ¿O quién de aquí alguien lo ha obligado a pecar? Nosotros pecamos porque queremos, porque amamos más el pecado que al Señor, que aborrece el pecado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos amando más lo que Dios aborrece. Y aún conociendo, ¿sabe qué significa prevaricar? La palabra prevaricar es pecar sabiendo que lo que está haciendo es malo, es pecado. Y aún sabiendo las consecuencias de ese pecado. Pregunto, ¿el rey David sabía las consecuencias? ¿El rey David sabía lo malo que era adulterar? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Y por qué lo hizo? Si lo sabía. ¿Por qué quiso? No tuvo en cuenta la palabra de Dios. ¿Cómo no sabía? Porque lo obligaron también, porque tuvo un poco la palabra. Tuve un poco la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a David. Tuve un poco la palabra de Dios. Entonces mira lo importante que es la palabra de Dios en la vida del creyente. Entonces cuando predicamos la palabra de Dios no estamos predicando cualquier palabra. Estamos predicando la palabra creadora. La palabra de Dios que ha hecho el universo visible e invisible, que sostiene lo que vemos. Por favor, Juan capítulo 1, del 1 al 3, hermanito Phil. ¿Del 1 al 3? Sí, hermanita. En el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con él, Dios, con el Dios. Y la palabra era con Dios. ¿Es ahí? Sí, hermanita, el 3, del 1 al 3. 1 al 3. Este era el principio con él, Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1. Se empieza una recreación. Dios empieza a establecer una nueva creación. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio vida juntamente con Él. Cuando creímos en esa palabra, nacimos de nuevo. Dios pone una medida de fe, nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos hace arrepentirnos. Confiamos y creemos y empieza una nueva creación. ¿Qué decíamos en la clase pasada? En la clase pasada decíamos que la semilla tiene un embrión dentro y un embrión es vida y te está dando vida en abundancia. Dios se ha revelado claramente al hombre que Él existe y que Él es Dios y que ha creado todo para su gloria. Dios se ha revelado, claro que sí. Salmo 119 del 1 al 6. Perdón, Salmo 19 del 1 al 6. Por favor, María José. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale del tálamo, se alegra cual gigante para correr en su camino. De un extremo de los cielos. Un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Dios muestra su gloria a través de la creación. Por eso cuando tú lees y estudias Romanos capítulo 3, te vas a dar cuenta, capítulo 1, te vas a dar cuenta por qué Dios juzgó al hombre cuando se revela en contra de su revelación. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Amén, pastor. ¿Uno qué? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, Isabel. La culpabilidad del hombre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la revelación universal de Dios, para toda su creación, pero una revelación especial. Esa es la revelación especial que tú tienes en tus manos, que ha cambiado tu vida y que cambiará la vida de muchos que han sido llamados a ser escogidos y a ser predicado el Evangelio a toda criatura. Pero la tenemos un poco, solamente la tenemos en nuestras manos y nada más, y nada más. Pero también Dios se ha revelado de una manera especial por medio de su palabra, una palabra que crea, da vida, establece su reino en el corazón de todo aquel que cree, y todos nosotros debemos responder a ella en adoración y en obediencia. Nosotros como creyentes tenemos que responder en obediencia y adoración a esa palabra. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Y es algo muy serio lo que le estoy diciendo hoy a todos ustedes. Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. Dios, cuando llamó a Abraham, lo llamó para hacer un pueblo, de él un pueblo, una nación.
Génesis 12, del 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios por su palabra le dijo a Abraham: vas a ser bendecido, para bendecir a otros, porque de tu lomo saldrá un primogénito, un unigénito, que llamaría Isaac. Isaac engendraría a Jacob y a Esaú, y Dios escogería a Jacob, que se convertirá en Israel, que daría 12 hijos, 12 tribus, la nación de Israel, y de esa tribu nacería una tribu, la tribu de Judá, que daría el león de la tribu de Judá, donde nacería el Señor Jesucristo. Entonces establece un pueblo, una nación, para ser revelada su palabra de una manera especial. Y es necesario que entendamos eso como creyentes, que Dios llama a la existencia de lo que no era para que es. Dime, Isabela. Porque es Abraham y también Abraham. Le cambia el nombre. Padre de multitudes. Significa Abraham. Dios le cambia el nombre igual que le cambia el nombre a Sara. Se llamaba Sara y le pone Sara. Pero es necesario que entendamos algo, que nosotros como creyentes necesitamos obedecer a esa palabra. Dios crea y recrea por medio de su palabra. Dios creó un pueblo, una nación. Dios llamó a la existencia a la vida. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, a las promesas de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, nos revela a su Hijo en su palabra. ¿Quién me ayuda con Santiago del 1 al 18? Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él por su voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Entonces, ¿es importante la palabra o no es importante? Fue por la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. Primera de Pedro 1:22 al 23, Adriana. Primera de Pedro 1:22 al 23. Primera de Pedro 1:22 al 23. habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Mire que fuimos renacidos de nuevo, una nueva creación, recrea de nuevo tu vida. Por eso cada vez que tú escuchas la palabra, confías en ella y lo obedeces, hay un cambio en tu vida, hay una transformación en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser y por ende en tu entorno. Yo les voy a leer, quiero que vayamos a una de las expresiones, pues yo creo que de toda la Biblia es donde muestra más claramente el poder de la palabra cuando está recreando, y también muestra la condición espiritual que puede estar el pueblo y que estaba el pueblo de Dios en el tiempo y que podemos estar en este momento y cómo está el mundo. Vamos a Ezequiel capítulo 37.
Ezequiel capítulo 37. Correcto. Leemos entonces Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Quiero que vayamos leyendo y vamos prestando atención a lo que vamos leyendo. Sofía, ¿me ayudas con Isabela, por favor? Vamos a leer algo muy delicado aquí en la palabra del Señor. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. ¿Qué dice aquí? Predica. Profetiza, habla sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis de que yo soy Jehová. ¿Pueden imaginarse esa imagen? Un valle de huesos secos, solo esqueletos, solo muertos. Él dijo: profetiza. Pregunto, ¿quién tenía la autoridad acerca de esa palabra? ¿Ezequiel o Dios? Dios. Toda la autoridad de Dios, todo el poder y la gloria es de Dios. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso en su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis de que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis de que yo, Jehová, hablé, y lo hice, y dice Jehová. Esta es la manifestación o mostrar de la condición espiritual en que estaba en Israel, y como estábamos nosotros antes de Cristo. Así estábamos, huesos secos, podredumbre. Eso éramos. Y el Señor dio palabra de vida a través de Jesucristo. Y les digo una cosa: cada vez que yo predico, que alguien predica la palabra del Señor, ¿quién está hablando? Dios. ¿Y entonces por qué no creemos? ¿Y entonces por qué no obedecemos? Porque nos es cosa ligera. Porque para nosotros no es palabra de Dios. Pero decimos que amamos al Señor. Pero decimos que realmente nos hemos arrepentido y nos hemos convertido al Señor. Pero no es así. Es solo de labios. Y lo digo para mí y para todos. Pero es algo serio. Realmente la salvación es seria. Y costó mucho la vida del Señor Jesucristo, para que nosotros la tomemos en juego. Y no tengamos en cuenta de que la gente se muere sin Cristo. Pero es el cuadro más grande que tenemos para mostrar el poder de Dios cuando habla. Es el poder de Dios cuando habla. Pero solamente se manifiesta cuando tú crees y yo confío y obedezco. Pero esto solamente vendrá juicio sobre tu vida. Y habrá disciplina para el pueblo de Dios. Juicio para los de afuera, disciplina para el pueblo de Dios. Es importante entender nuestra relación con Dios, es fundamental.
en que respondamos a su palabra de dos maneras, creyendo y obedeciendo. Porque el sacrificio más grande que podemos hacer es nuestra obediencia. Si realmente yo creo en Dios, yo debo obedecer a Dios y obedecer con un corazón que se regocija en esa obediencia, hasta en lo más mínimo. Pregunto, la iglesia de Cristo, esta iglesia que está aquí congregada hoy, ¿cuánto le costó a Dios? Su sangre. Y entonces, ¿por qué no amas a tu hermano? Y entonces, ¿por qué no le sirves a tu hermano? Entonces, ¿por qué no le sirves a la iglesia de Cristo? Dios habló con Adán y Eva y ellos deberían responder de dos maneras, adoración y obediencia. Pero Dios les habló y ellos obedecieron. No. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Dice que la relación de Adán y Eva con Dios era a través de su palabra, no por su creación, ¿cierto que no? Dios se relacionó con ellos por medio de su palabra, les dio un mandato basado en amor, guardándolos y protegiéndolos, pero no quisieron. Pregunto, ¿a Adán y Eva les faltaba algo en el huerto? ¿Cierto que no? ¿Eran perfectos? Totalmente. ¿Eran inocentes? Totalmente. ¿Conocían el pecado? No. ¿Cierto que no? ¿Pero podían pecar? Sí. Y quisieron hacerlo. Quisieron desobedecerle a Dios. Dios se les reveló claramente y no quisieron creer en esa revelación. La relación de Adán y Eva con Dios era a través de su palabra, no por medio de su creación. Por eso fue el foco de ataque de Satanás. Mire que Satanás no atacó la creación, o sea, lo que él tenía creado, sino la palabra por la cual fue creada el huerto, el Edén y toda su creación. Eso fue lo que atacó Satanás. Cada vez que yo me revelo en contra de la palabra, me revelo en contra de Dios. Y me estoy revelando en contra de su revelación, de la manera que Él quiere relacionarse conmigo de una manera especial. Hay un texto que dice que Dios tiene comunión íntima con aquellos, escuchen, tiene relación íntima con aquellos que escuchan su palabra y tiemblan ante su palabra, con aquellos que confían en su palabra y tiemblan ante su palabra. Es un temor reverente, es un temor basado en amor. La relación de Adán y Eva con Dios era a través de su palabra, no por medio de su creación. Por eso fue el foco de ataque de Satanás. Él sabía que esa relación dependía de ellos, que siguieran escuchando y obedeciendo su voz. De obedecer la voz de Dios, de confiar en esa palabra, de ser dirigidos, significaba dependencia total a Dios. Pero ellos no quisieron depender de Dios. Mira lo que dice Satanás: con que Dios os ha dicho. Ellos creyeron más en Satanás. Ellos creyeron más en la voz del enemigo que la voz del Señor, que quería cuidarlos y guardarlos. Cuando el hombre decidió escuchar otra interpretación de la cosmovisión que Dios les había dado, Dios les dijo: mira, todo esto es perfecto, cuídenlo, lávenlo, multiplíquense, fructificados y multiplicados. Esa era la cosmovisión, esos eran los argumentos que Dios le había dado a Adán y Eva para que vivieran. Pero cuando Satanás, ¿qué les dice? Con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. O sea, viendo que Dios era malo. Mire cómo cambia. Dios dijo: de todos pueden comer menos de uno. Y Él dijo: de todos no pueden comer. Ahí empezó a distorsionar. Pero a pesar de eso, Eva dijo: no, Dios dijo que de todos podíamos comer menos de uno. Ella defendió a Dios. Defendió lo que Dios les había dicho. Pero ¿por qué cayó? Satanás le dijo: no es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, porque cuando coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios. Automáticamente cambió la cosmovisión. Quisieron ser como Dios. ¿Cuántas veces tú quieres ser como Dios? Muchas veces. Con tu prójimo, con tus finanzas, con tu vida, hasta con la misma iglesia que le costó a Cristo. El hombre la quiere gobernar como Él quiere, no como Dios estableció. La palabra de Dios, por acá fueron las cosas creadas en la misma palabra que establece un pacto con un pueblo. Entonces mire que esa revelación, esa cosmovisión que Dios le había dado, y ellos tenían la interpretación de la vida a través de las mentiras que Satanás
quebrantaron su relación con Dios. ¿Cuántas veces tú le crees al enemigo y piensas de alguna manera incorrecta acerca de alguien o acerca de algo, pero sobre todo en contra de Dios? Sobre todo en contra de Dios. Dios quiere dirigir tu vida, pero nosotros no queremos. No queremos. La palabra de Dios por la cual fueron todas las cosas creadas es la misma palabra que establece un pacto con el pueblo redimido y por el último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa palabra con la cual fueron creados los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, se hace carne en Cristo Jesús. Es la encarnación de la palabra de Dios. ¿Y por qué se revela la palabra de Dios en Cristo Jesús? Para relacionarse con el hombre, para mostrar la misericordia y el amor de Dios, para mostrarle cómo el hombre era imperfecto y totalmente pecador y que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a partir en Juan 17, que es la oración pastoral, Jesús dice, está orando Jesús por los discípulos y por todos nosotros. Jesús dice, yo les he dado tu palabra, guárdalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Cristo no le dio señales ni prodigios a los apóstoles. Cristo no le dio milagros. Cristo no le dio experiencias sobrenaturales al hombre, a los apóstoles. Le dio fue su palabra. Porque con la palabra de Dios ellos iban a transformar el mundo, iban a renacer, a hacer de nuevo la recreación del tiempo de las personas, de todos los llamados. Iba a ser por medio de la predicación del Evangelio. Claro que esa palabra era seguir señales, claro que sí. Pero primero está la predicación del Evangelio y después vienen las señales. Es la manifestación del poder de Dios en su palabra. Mire lo que pasó cuando Jesús, el primer milagro que ejecutan los discípulos, que fue Pedro, entrando al templo, había un hombre paralítico. Pedro y Juan andaban limpios. El hombre les dice, danos una moneda. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, mirando a los ojos, dijo, de lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y el hombre brincó ahí mismo. Poder y autoridad de la palabra del Señor, no de Pedro, sino una palabra que estaba predicando Pedro y en el nombre de quien estaba predicando. Y por eso les golpearon y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Entonces mire tan tremendo que es esto que estamos hablando y la seriedad de lo que estamos hablando. Porque es serio lo que estamos hablando y cada vez que se predica la palabra del Señor es cosa seria. No es un chiste, no es una aventura, no es una fábula, es la palabra de Dios. Y es serio lo que estoy diciendo, porque Dios juzgará a cada uno de ustedes por su palabra, y a mí también. Dime, esposa. Pastor, creo que lo que está pasando con el pueblo de Dios y a nosotros, los hijos de Dios, es que nosotros hablamos de que la palabra del Señor nos dice que no podemos ser idólatras. Y muchas veces la palabra nos lleva a que idolatramos un trabajo, un esposo, una esposa, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros nos idolatramos a nosotros mismos. Hoy la palabra del Señor nos está llevando a que miremos en dónde están puestos nuestros ojos y nuestro corazón. Y definitivamente nuestros ojos y nuestro corazón están puestos en nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos encapsulamos en nuestras luchas, en nuestros pecados, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, y todo soy yo, todos los días soy yo. Pero olvidamos de que fuimos salvos y fuimos escogidos, pero fuimos salvos y escogidos siendo privilegiados, pero también se nos fue dado una gran comisión, y esa gran comisión requiere de que yo muera literalmente a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo anhelo todos los días de mi vida, naturalmente, y me es lícito yo querer tener un matrimonio sano, me es lícito yo tener una vida espiritual sana, todo este tipo de cosas, pero nosotros dejamos de mirar a nuestro prójimo, porque solamente me estoy mirando a mí mismo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, como yo me quiero sentir, como yo merezco sentirme. Pero se nos olvidó que esa salvación que nos fue dada no es para que nosotros no la guardáramos, sino para que nosotros la compartiéramos con los demás, empezando por nuestras familias. Cada día nosotros somos menos luz para mi esposo, para mi
Juan capítulo 1. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio a la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, es necesario que entendamos que esos versículos que leemos del 1 al 14 es la revelación de Dios en Jesucristo. Y mire que encontramos en medio de esa revelación a un hombre, Juan. ¿Y qué hizo Juan? Dar testimonio de la luz para que el mundo se arrepintiera. Pero los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que creen en su nombre y le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Nosotros o otros? Y entonces, eso es con nosotros, eso es acerca de nosotros. Y me voy a un poquitico más, voy a meter un poquitico más, me quedan apenas 2 minutos porque tenemos en el Señor, pero me voy a meter un poquitico más para que vean la importancia de lo que estamos hablando. En el versículo 18, mire lo que dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esa palabra dada a conocer en el griego original significa exegemai, donde es la palabra exégesis. ¿Qué significa? Que Jesucristo hizo exégesis de su Padre para que nosotros le conociéramos. Jesucristo mostró claramente quién es el Padre, lo reveló totalmente. O no le dijo a Felipe. Felipe dice: maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio, estamos mostrando a Dios Todopoderoso, su gloria, su majestad, su deidad, su eterno poder. Pero para eso el Señor Jesucristo murió. O les hago una pregunta: Jesucristo muere en la cruz, escoge a los 12 para que testifiquen de su nombre, hagan discípulos. ¿Qué pasaría si esos 12 se hubieran vuelto a ser pescadores? ¿Estarían sentados ustedes aquí? Bueno, pero ellos entendieron su llamado y dejándolo todo le siguieron. A pesar de su imperfección, a pesar de sus debilidades, de su carácter, a pesar de todo, la gloria de Dios se manifestó en ellos. Y predicaron y enloquecieron el mundo y pusieron el mundo de cabezas, pero no eran ellos, era Dios en ellos, era Cristo en ellos, era el Espíritu Santo en ellos. Pero para eso te llamó el Señor, para eso Cristo murió por ti en la cruz, para que hiciera lo mismo, para que realmente tu vida fuera una manifestación de la gloria de Dios, de su luz. Somos la sal y la luz del mundo. ¿Qué pasa cuando la sal es hollada? Cuando la sal es mojada, que no sirve para nada. ¿Qué hacen con ella? La tiran al camino y la pisotean. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Así que si aquí hay alguien que realmente no ha entendido el mensaje de la cruz y del poder de la cruz en sus vidas, allí donde estamos vamos a orar. Dele gracias al Señor. Hoy participaremos de la cena del Señor y que realmente hoy podamos decir: no me estoy rededicando a Dios, sino que realmente estoy entendiendo lo que Dios quiere que yo haga para Él, para mi familia, para un mundo que se pierde. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por una salvación tan grande, Padre eterno. Y pongo en tus manos el corazón de mis hermanos y mi corazón, Señor, que realmente ese don que has puesto en nosotros se ha avivado, Señor, a predicar tu palabra, a vivir tu palabra, a testificar de tu nombre, a mostrarle que somos nacidos de nuevo, que realmente mi vida y tu vida
sea en congruencia a una confesión de fe. Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos y anímanos a perseverar todos los días, a dar la buena batalla de la fe. Padre, en tus manos están las necesidades y debilidades de tu pueblo, de mis hermanos, mis debilidades y mis necesidades. Padre, que tu nombre sea conocido, que tu poder, Señor, y tu gloria sea manifestado a través de nosotros, porque somos tabernáculo del Dios viviente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a testificar de tu nombre. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a perseverar y a continuar dando la buena batalla de la fe. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.